Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Historia de México. Soy la maestra Cintia Luarte. Y yo soy el maestro Miguel Delgado. En esta sesión continuaremos elaborando nuestro proyecto de investigación histórica, específicamente el planteamiento de objetivos y la formulación de hipótesis. Antes, recuerden lavarse las manos constantemente con agua y jabón por lo menos 20 segundos. Si necesitan salir, usen correctamente el cubrebocas, es decir, protegiendo nariz y boca, y mantengan la sana distancia, es decir, aléjense de las demás personas mínimo 1,5 metros. Como ya lo saben, a lo largo de 3 sesiones trabajaremos en la elaboración de un proyecto de investigación histórica. ¿Recuerdan cuáles son los pasos? En la siguiente diapositiva se lo compartimos. En primer lugar tenemos la elección y delimitación del tema. En segundo lugar está el planteamiento del problema. En tercer lugar, la justificación. En cuarto lugar, desarrollaremos los objetivos o propósitos. En quinto lugar, la hipótesis. En sexto lugar, la selección de fuentes. En séptimo lugar, la bibliografía. Y en el octavo lugar, la presentación del proyecto. Seguramente recordarán que en la sesión anterior abordamos la delimitación del tema, el planteamiento del problema y la justificación. Pues bien, ahora nos enfocaremos en los objetivos y las hipótesis. Veamos las siguientes diapositivas para repasar cómo está quedando nuestro proyecto de investigación histórica. Nuestro tema delimitado quedó de la siguiente forma: la arquitectura barroca novohispana de la iglesia de Santa María Tonantzintla, mientras que el planteamiento del problema se formuló con las siguientes preguntas. ¿Qué hace tan importante a la iglesia de Santa María Tonantzintla para el estado de Puebla y la historia del arte virreinal? ¿Cómo se refleja el barroco en el interior de la iglesia? ¿Qué otros elementos culturales distinguen a este templo como patrimonio? Y parte de la justificación del tema afirma lo siguiente: la iglesia de Santa María Tonantzintla cuenta con elementos arquitectónicos barrocos que son importantes conocer, ya que contribuyen a la comprensión de este estilo artístico. En consecuencia, el propósito de esta sesión es determinar los objetivos e hipótesis del tema, la arquitectura barroca novohispana de la iglesia de Santa María Tonantzintla. Les recomendamos tener a la mano su libreta de historia, lápiz o bolígrafo para hacer sus anotaciones y poder continuar con los pasos de su proyecto de investigación histórica. Entremos en materia. Para empezar, les compartiremos la siguiente lectura de las historiadoras Alicia Salmerón y Laura Suárez acerca de los objetivos y la hipótesis de la investigación. Dice así: objetivos de la investigación. Al comenzar una investigación, es conveniente tener claros la intención con que se emprende y el propósito con el que se interroga, el para qué se pregunta. La definición de metas que orientan la investigación constituye los objetivos y contribuye a definirla en razón de sus fines. La investigación busca alcanzar un conocimiento muy preciso sobre el tema seleccionado, pero sobre todo, busca contribuir con él a la mejor comprensión de un fenómeno o proceso más amplio. También puede tener la intención de probar nuevos métodos para acercarse con mayor fineza a determinados problemas. Estos propósitos deben hacerse explícitos y presentarse en un orden que dé cuenta de su jerarquía. Así, es conveniente apuntar en primer lugar el objetivo u objetivos de orden general de la investigación, para luego especificar los particulares. Los objetivos generales son aquellos que guardan una relación más estrecha con el problema histórico planteado. Por su parte, los particulares traducen las subdivisiones que se van haciendo de este apartado para hacerlo más manejable. Se corresponderían con el problema desmenuzado en sus unidades más simples. Es recomendable redactar los objetivos con verbos en infinitivo: conocer, comprender, lograr, valorar, cuantificar. Hipótesis. Los problemas de investigación se resuelven indagando e interpretando sobre la base de hipótesis.
Las hipótesis son conjeturas razonables, respuestas posibles a las preguntas enunciadas, a los problemas planteados. Son intentos de explicación que se utilizan como puntos de partida de una argumentación. Así, las hipótesis son proposiciones afirmativas o supuestos que buscarán confirmarse mediante la localización y análisis de la información pertinente. Y en tanto que la investigación confirma o modifica las hipótesis, estas hacen avanzar el conocimiento. Una hipótesis, para hacerlo, debe ser una propuesta apoyada en ciertas bases. En principio, habrá de ser compatible con un cuerpo de conocimientos o cuestionarlo con cierto fundamento. La hipótesis constituye un supuesto acerca de hechos no conocidos, pero presumibles con base en la información de la que se dispone en el momento. Ahora bien, toda hipótesis debe poder ser confirmada, modificada o descalificada mediante los procedimientos propios de la investigación histórica, es decir, mediante un análisis riguroso de fuentes. ¿Qué les parecieron las definiciones de los objetivos y la hipótesis? Para dejar claro las características de los mismos, cómo se deben redactar y qué función desempeñan en la investigación, abundemos en cada uno de ellos. Es importante referir que los objetivos de la investigación no solo deben ser claros y precisos, sino que además tienen que ser alcanzables. Para saber si un objetivo es alcanzable o no, conviene hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuento con el tiempo necesario para alcanzar los objetivos? ¿La información que tengo y los recursos disponibles son suficientes para poder alcanzar el objetivo? Incluso se debe considerar condiciones tan recientes como el de la pandemia, pues si nuestros objetivos implican visitar un lugar determinado, resultarían por el momento inalcanzables. Vamos a redactar nuestros objetivos. Siguiendo la recomendación de la lectura inicial, deben jerarquizarse de lo general a lo particular. Por esa razón, tenemos que empezar con el objetivo general. Veamos las siguientes diapositivas. Objetivo general 1. Conocer la importancia del mestizaje cultural en la arquitectura de la iglesia de Santa María Tonantzintla, con el fin de determinar su valor como patrimonio cultural de la humanidad a través del análisis de fuentes escritas e iconográficas. Para saber si nuestro objetivo general es pertinente, debemos contestar estas preguntas. ¿El objetivo general da respuesta al fin que queremos alcanzar con nuestra investigación? ¿Es alcanzable el objetivo general? ¿Cuento con las fuentes necesarias para cumplir el objetivo general? Tomando en cuenta este objetivo general y respondiendo a las preguntas, podemos concluir que sí, el objetivo general está bien redactado, es decir, es abarcador, claro, preciso y cumple con los requisitos mínimos para alcanzarlo. Ahora les presentamos los siguientes objetivos particulares o específicos, es decir, la subdivisión del objetivo general para hacerlo viable. El primer objetivo específico propone, primero, identificar elementos barrocos de la iglesia de Santa María Tonantzintla a través de una visita al lugar. El segundo objetivo específico plantea valorar los elementos culturales que distinguen a esta iglesia como patrimonio cultural de la humanidad, con el fin de identificar aspectos indígenas y españoles que la hacen única. Para saber si estos objetivos son lógicos, congruentes, pertinentes y abonan al propósito general de la investigación, resulta necesario formularles las siguientes preguntas. Primera, ¿el objetivo específico contribuye al fin que queremos alcanzar con nuestra investigación? Al analizar el primer objetivo específico, la respuesta es que sí contribuye al logro de nuestra investigación. Y pareciera un paso congruente y lógico, identificar elementos barrocos de la iglesia de Santa María Tonantzintla a través de una visita al lugar. Segunda, ¿es alcanzable el objetivo particular? En esta segunda pregunta debemos valorar si ahora es posible visitar la iglesia de Santa María Tonantzintla,
Por razones de la pandemia no es pertinente viajar y tal vez no sea posible ingresar a la iglesia. Por ello, no resulta alcanzable este propósito, si la condición es, a través de una visita al lugar, identificar elementos barrocos de la iglesia de Santa María Tonantzintla. En este caso, deberemos cambiar o precisar el objetivo particular. Reformulado, quedaría así: identificar elementos barrocos de la iglesia de Santa María Tonantzintla a través de fuentes iconográficas y escritas en Internet. La última pregunta a respondernos para este objetivo reformulado sería, tercera: ¿cuento con las fuentes necesarias para alcanzar el objetivo específico y favorecer a lograr el objetivo general? Si en el objetivo está planteado identificar elementos barrocos de la iglesia de Santa María Tonantzintla a través de las fuentes iconográficas y escritas en Internet, y contamos con Internet, entonces podremos consultar fuentes iconográficas y escritas electrónicas. Por tanto, el objetivo es alcanzable y resulta pertinente para nuestra investigación. Ahora, revisemos nuestro segundo objetivo específico. 2. Valorar los elementos culturales que distinguen a esta iglesia como patrimonio cultural de la humanidad, con el fin de identificar aspectos indígenas y españoles que la hacen única. Y respondámonos las interrogantes. ¿El objetivo específico contribuye al fin que queremos alcanzar con nuestra investigación? Sí, tomando en cuenta el avance que llevamos, este objetivo abona al objetivo general, por tanto, contribuye al fin que queremos alcanzar con nuestra investigación. 2. ¿Es alcanzable el objetivo específico? Sí, el objetivo resulta alcanzable ya que demanda de algo que poseemos, nuestra habilidad de observación, análisis e interpretación para identificar elementos de dos culturas diferentes. 3. ¿Cuento con las fuentes necesarias para cumplir el objetivo específico? Sí, contamos con referencias de publicaciones y tenemos acceso a Internet para poder consultar, analizar y sintetizar la información que nos ofrecerán. Por ello, se podrá alcanzar el objetivo. En síntesis, el segundo objetivo específico resulta pertinente, congruente y alcanzable, y abona a alcanzar el objetivo general. Hemos logrado formular un objetivo general y dos específicos, los cuales tienen las características de iniciar con un verbo en infinitivo, y es claro que el objetivo general es más amplio que los dos particulares. Además, guardan una relación entre sí y sirven de guía u orientan nuestra investigación. Ahora abundemos en la hipótesis. La palabra hipótesis se integra del prefijo griego hipo, que significa debajo, y de la palabra tesis, que quiere decir posición u opinión. Por tanto, hipótesis significa suposición, conjetura o proposición. En este sentido, las hipótesis de nuestra investigación deberán plantear ideas preliminares acerca de los resultados a los que pretendemos llegar y que podremos comprobarlos o no. Seguro se estarán preguntando, ¿cómo se elabora una hipótesis? Recuerden que la hipótesis es una posible respuesta a las interrogantes de su proyecto de investigación. Pues bien, para formular una hipótesis, basta con preguntarse algo como lo siguiente: ¿cómo considero que los problemas planteados en mi investigación se pueden resolver? O bien, ¿cuáles considero que son las causas de esos problemas? En nuestro caso, las preguntas que guían los problemas que planteamos en la sesión anterior fueron: ¿qué hace tan importante a la iglesia de Santa María Tonantzintla para el estado de Puebla y la historia del arte virreinal? ¿Cómo se refleja el barroco en el interior de la iglesia? ¿Qué otros elementos culturales distinguen a este templo como patrimonio? Aunque desde este momento podremos plantear las hipótesis o los posibles resultados de la investigación que estamos realizando.
Les proponemos revisar cómo se recomienda redactar las hipótesis. Para formular las hipótesis, se sugiere ser lo más claro y preciso posible al plantear la solución a nuestros problemas a investigar. Para ello se deben evitar palabras ambiguas, es decir, aquellos términos que puedan tener más de un significado. También se recomienda, al igual que con los objetivos, diseñar hipótesis generales y, si fuera el caso, sus correspondientes hipótesis específicas. Considerando lo anterior, formulemos la hipótesis para nuestro primer problema planteado, que como recordarán es el siguiente. ¿Qué hace tan importante a la iglesia de Santa María Tonantzintla para el estado de Puebla y la historia del arte virreinal? Nuestra hipótesis o posible respuesta es: la importancia cultural de la iglesia de Santa María Tonantzintla para el estado de Puebla y la historia del arte virreinal radica en la originalidad arquitectónica del barroco novohispano que despliega la región. Como hipótesis específica puede ser la siguiente. La originalidad de la arquitectura de esta iglesia se encuentra en la libertad de expresión artística que los indígenas de la región tuvieron al momento de realizar la construcción de dicho templo. Esto tuvo como resultado que la iglesia sea un ejemplo único de mestizaje cultural del periodo virreinal en Nueva España. Como podrán deducir, estas hipótesis nos guiarán a través de la investigación, pues pretendemos descubrir si en realidad dicha iglesia es única en su tipo en el estado de Puebla. Además, parte de nuestra investigación se abocará a conocer si la arquitectura de dicho templo es un ejemplo de mestizaje cultural y resultado de la expresión indígena artística. Pues bien, continuemos formulando la hipótesis para cada uno de los problemas planteados. Recordemos, nuestro segundo problema planteado consistía en descubrir cómo se refleja el barroco en el interior de la iglesia. Para este problema, la solución o hipótesis sería la siguiente. El estilo arquitectónico barroco novohispano en el interior de la iglesia se refleja a través de diversas decoraciones consistentes en ángeles morenos, usando penachos, figuras de la flora y fauna local, así como la convergencia de diversos adornos que representan elementos prehispánicos y cristianos. Y para el último de los problemas planteados, ¿qué otros elementos culturales distinguen a este templo como patrimonio? Proponemos la respuesta o hipótesis siguiente. El intercambio cultural de dos culturas distintas se materializó en la arquitectura barroca novohispana de la iglesia de Santa María Tonantzintla, que se considera un patrimonio cultural de la humanidad porque representa un testimonio único y evidencia de la fusión cultural indígena y española. Como pueden deducir, cada hipótesis formulada no solo nos ayuda a pretender resolver un problema planteado, sino que además nos orienta a cumplir con los objetivos establecidos. Recuerden, al final de nuestra investigación, comprobaremos si estas hipótesis eran correctas o si por lo contrario, nos equivocamos en nuestras proposiciones. Recordemos lo que vimos en esta sesión. Después de delimitar el tema de nuestra investigación, plantear los problemas de la misma y justificar la importancia de nuestra investigación, los siguientes pasos a realizar son: establecer los objetivos de la investigación, es decir, plantear las metas que queremos alcanzar y formular las hipótesis que guiarán nuestra investigación, es decir, dar una posible solución a nuestros problemas planteados. El objetivo general quedó de esta manera: conocer la importancia del mestizaje cultural en la arquitectura de la iglesia de Santa María Tonantzintla, con el fin de conocer su valor como patrimonio cultural de la humanidad a través del análisis de fuentes escritas e iconográficas. Los objetivos específicos así: 1. Identificar elementos barrocos de la iglesia de Santa María Tonantzintla a través de la consulta de fuentes iconográficas y escritas en Internet. 2. Valorar los elementos culturales que distinguen a esta iglesia como patrimonio cultural de la humanidad, con el fin de identificar
aspectos indígenas y españoles que la hacen única. Y las hipótesis quedaron de la siguiente forma. Primera, la importancia cultural de la iglesia de Santa María Tonantzintla para el estado de Puebla y la historia del arte virreinal radica en la originalidad arquitectónica del barroco novohispano que despliega en la región. 2. La originalidad de la arquitectura de esta iglesia se encuentra en la libertad de expresión artística que los indígenas de la región tuvieron al momento de realizar la construcción de dicho templo. Esto tuvo como resultado que la iglesia sea un ejemplo único de mestizaje cultural del periodo virreinal en Nueva España. Y 3. El estilo arquitectónico barroco novohispano en el interior de la iglesia se refleja a través de diversas decoraciones consistentes en ángeles morenos usando penachos, figuras de la flora y fauna local, así como la convergencia de diversos adornos que representan elementos prehispánicos y cristianos. Cuarta, el intercambio cultural de dos culturas distintas que propició la aparición de la arquitectura barroca novohispana conforma un elemento que distingue a la iglesia de Santa María Tonantzintla como un patrimonio cultural de la humanidad, por la que al día de hoy representa un testimonio único de la unión de la cultura indígena y española. Hasta aquí los temas de esta sesión. En la próxima concluiremos los pasos de nuestro proyecto de investigación histórica. Si lo desean, pueden buscar más información acerca de estos aspectos en su libro de lengua materna o en internet, enciclopedias o revistas especializadas. Con base en el tema elegido, los problemas planteados y la justificación de su investigación, ahora el reto que tienen es establecer los objetivos de su investigación y formular sus propias hipótesis. Recuerden aprovechar las recomendaciones que les compartimos en esta sesión para superar este reto. Listo, terminamos, pero aún nos quedan pendientes los últimos pasos por enseñar, para que posteriormente los incorporen en su proyecto de investigación. En la próxima sesión los desarrollaremos. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Muchas gracias, maestra. Gracias, nos vemos. Hasta pronto.